ello quiere decir que, como cualquier propuesta de periodificación, está basada en criterios implícitos, criterios que priorizan o dan mayor peso a ciertos factores o aspectos de la realidad sociocultural. Véase para esto Analda. Bueno, en su propuesta concreta no están para nada claros ni argumentados, aunque él nos ha insistido en sus prioridades culturalistas, continuistas y supuestamente neutralistas. Respecto a esto último, Duverger menciona que su propuesta rompe el cerrojo de los esquemas reductivistas o no globales del siglo XIX. Pero, en tercer lugar, aquí el cuestionamiento es que nuestro autor no discute ni hace una evaluación, ni la cita, de las propuestas desarrolladas por otros autores durante todo el siglo XX. Para nada hay una evaluación ni hay una discusión. Aquí tenemos, aunque no se ve bien, un texto de, bueno, más bien un diagrama que hicieron los López, es decir, López Austin y López Luján, donde en un número de la revista Arqueología Mexicana hacen toda una recopilación de toda la discusión de todo el siglo XX, de todos los autores que han propuesto periodificaciones, ¿sí? Por lo menos hay unas 30 propuestas de periodificación, ¿sí? A lo largo de la historia del siglo XX, de todos los enfoques, de todos los autores, de todos los criterios que se utilizan, y él pues no hace una revisión adecuada de por qué es la mejor, de por qué esta propuesta que él señala es la más adecuada, ¿no? Aunque dice que él quiere romper toda la visión desarrollada por estos autores, ¿no? Así pues, no hay mínimamente un balance de ellas para poder contrastar las supuestas bondades de su propuesta. En cuarto lugar, respecto a la cuestión de la dialéctica, continuidad, descontinuidad, creo que no se pueden descuidar ninguna de ellas. En toda periodificación hay cortes y continuidades. Si bien el debate continuismo, discontinuismo es importante por el énfasis que cada autor da a los procesos, en todo modelo o propuesta de periodificación cronológica se establecen episodios de inicio y de conclusión, y para hacer esto se tienen que valorar los acontecimientos que marcan cada episodio o periodo, es decir, por qué son significativos y por qué se seleccionan. En la propuesta de Duverger no se trata ni explícita ni implícitamente este asunto, pues da por supuesto sobre la base de que los cortes ya están establecidos, aunque los nombres son objeto de disensión. Tampoco dice por qué los bautiza así, ¿no? Sus criterios para nombrar cada época, aunque sí da algunas pistas, ¿no? Cuando va señalando cada periodo, no quiero decir que nos los ignora totalmente. Los nombres de Horizonte Olmeca, los florecimientos regionales, se supone que hubo diferentes grupos, sociedades o etnias que florecieron en diferentes zonas. La Mesoamérica bipolar, porque crece el mundo maya, vamos a decirlo así, las sociedades mayas, y hay una especie de equilibrio entre los mayas y los nahuas. El horizonte tolteca, bueno, es la fuerza que tiene la sociedad tolteca de Tula, y el horizonte azteca, bueno, está también claro el por qué, ¿no? Sus criterios para nombrar cada época son confusos, sin embargo, se colige por las argumentaciones que maneja Duverger en la hipótesis nahua, en su concepción de Mesoamérica y en su periodificación, que ésta se construye para adecuar no solo sus criterios, sino sus concepciones, o como él dice, su filosofía, que privilegian su culturalismo, su antimaterialismo, mejor dicho, su postura antieconómica, en este caso, en estos libros, su etnicismo nahuatlaco y su continuismo ideológicamente neutralista, pero en realidad un continuismo ultraprotagónico y casi unilateral del factor nahua. Para Duverger, el primer mestizaje, por tanto, significa esencialmente nahua con no nahua. Para Duverger, el segundo mestizaje significará, por tanto, esencialmente español con no español. Entonces paso ya a la segunda parte, derrota mexica. Duverger aborda el ya clásico tema de las causas de la derrota mexica y más allá la caída de todos los grupos mesoamericanos a manos de un puñado de soldados españoles. Nos recuerda su reducido número en relación a los habitantes nativos mexicas, 500 o 600 soldados ibéricos contra ejércitos de 40 o 50 mil militares indígenas y más de 300,000 habitantes por lo menos en Tenochtitlán.
y de los diferentes pueblos. Dice él, curiosamente, este puñado venció a los mexicanos, que aún diezmados por las epidemias, siempre fueron más numerosos que los españoles. Además del derrumbe azteca, fue de una brutal rapidez en menos de 2 años. Duverger no está de acuerdo con las explicaciones de la supuesta decadencia o agonía de la sociedad nahua debido a sus excesos autoritarios. Tampoco cree que las disensiones o rivalidades entre mexicas o nahuas respecto de otros grupos hayan sido tan importantes o grandes para ser causa de la explicación de la rapidez de la estrepitosa caída. Pero quedan muchas más causas por sopesar y que han sido mencionadas por numerosos autores. Él hace repaso a cada una de ellas. Sin embargo, ninguna de ellas es la piedra clave para descifrar dicha derrota. Ni siquiera una combinación de dichos factores parece convencerle. Desventajas o inferioridades materiales, técnicas y militares, las actitudes militaristas inadaptadas a la situación inédita presentada, las causas microbiológicas y epidémicas, la resignación, el derrotismo y el fatalismo mexica por los presagios producto de sus creencias, las preocupaciones y abatimientos de sus dirigentes, concretamente Moctezuma, porque conocían con antelación e indirectamente por avisos reales y simbólicos de la llegada de los españoles. Él menciona que seguramente conocieron porque ya tenían muchos años de haber llegado a las Antillas y a la península de Yucatán y a zonas aledañas de los españoles, y que los mexicas y los demás grupos de alguna manera ya sabían que estaban ahí presentes. Finalmente maneja la hipótesis de la diferencia civilizatoria entre españoles y mesoamericanos. Dice él, pues con los conquistadores es todo el viejo mundo el que llega a las fronteras del poder mexicano, y entonces la máquina se agarrota y revela su impotencia. La fuerza del poder azteca es una fuerza de atracción, no de repulsión. Acaba la cita, y para poder salir realmente vencedores, los mexicas y en general los mesoamericanos, dice, cito otra vez, los mexicanos habrían tenido que adueñarse del trono de Carlos V y de sus tierras y de su Dios. Y remata con una analogía o similitud histórica que para él va a ser nodal. Dice él, de repente se invierte el movimiento que hace siglos llevó a los aztecas al poder. Lo exterior cerca a lo interior. Arrastrado en una dinámica inexorable, el mundo azteca se satelizará alrededor de la corona española. Igual citado en la página 647 del primer mestizaje. O sea, en estas tierras se vuelve a imponer la lógica de que lo que viene del exterior o de otra parte subordina a lo interior, y de que las capacidades culturales o civilizatorias mayores finalmente imperan, aunque ahora se rompe con una rapidez inédita. Aquí aparece con nitidez la ruptura o la transformación, pero su postura continuista hace olvidar rápidamente la violencia y la destrucción implícita y explícita en el proceso militar, invasivo y conquistador. Antes de ver cómo resuelve esta contradicción, conviene recordar que ha sido Svetlana Todorov, en el libro La conquista de América, la cuestión del otro, quien desde nuestra perspectiva mejor ha manejado la hipótesis de la diferencia civilizatoria de los dos mundos, tratando de desarrollar una explicación y análisis cultural basado en planteamientos semióticos complejos, esto es, no simplistas sino entrelazados o articulados con elementos históricos, biológicos, políticos, económicos y sociales. La hipótesis de Todorov es cultural pero integral, anudando aspectos semióticos y materiales, aunque su peso, eso sí hay que aclararlo, es fundamentalmente semiótico. Sin embargo, a diferencia de Todorov, a quien no cita a pesar de que su texto es anterior y muy conocido en medio académico, la postura de Duverger se inclina por lo simbólico cultural, pero con un manejo más simple. La situación de la derrota mexica y del mundo mesoamericano, que evidentemente es cataclísmica e implica transformaciones violentas y no violentas profundas, queda atenuada con el recurso de las bondades de lo que él llama el mestizaje. En este caso, el segundo mestizaje, es decir, el de los españoles sobre los indios, que al igual que el primero de los nahuas hacia los no nahuas, fue benéfico, continuista y preservador, y por ello no destructivo, rupturista o impositivo avasallador. Llega a llamar este segundo mestizaje neo-mesoamericano, así SIC. Su carta bajo la manga la expone aquí en la figura del mismísimo Hernán Cortés,
pues según Duverger, Cortés encarna la idea de las prácticas del mestizaje preservador, sobre todo de los simbolismos indígenas. Encarna incluso el espíritu misionero, mendicante y evangelizador, tolerante de ciertas idiosincrasias nativas. Se trata, afirma él, de un mestizaje cultural fulgurante. Página 649. Por eso es que a partir de aquí, su empresa intelectual investigativa será resituar, rehacer, recomponer la figura de Cortés hasta llevarla a convertirla en el paradigma del mestizaje civilizatorio continuista. Quedan con todo este realce de lado, olvidados, ocultados, debilitados, menguados, etcétera, los actos y las decisiones atroces, terribles y guerreras de Cortés y en buena medida también de otros conquistadores. Hago una cita, ya estoy terminando, ya es una cuartilla. Hago una cita un poco amplia del texto de Duverger. Dice él: pero Cortés está lejos de ser el hombre de saco y cuerda que descubrió una historia falaz. Llega a México con una idea en la cabeza, el mestizaje. Por lo demás, la aplicará con su propia persona al vivir en concubinato con varias mujeres indígenas y tener un hijo con cada una de ellas. Cortés no desea en modo alguno recrear en México una segunda España a expensas de los indios. Su proyecto, ¿acaso es realmente quimérico? Es suscitar la emergencia de un nuevo mundo que reunirá lo mejor de las dos culturas, mediante la fusión de una Castilla despojada de sus atrasos medievales y de un mundo azteca liberado de la idolatría. Esto explica la política cortesiana de deferencia hacia las autoridades tradicionales, de respeto por los usos y costumbres indígenas y de inserción en la historia prehispánica. Le parece necesario conservar el simbolismo y sobreponer, según la tradición náhuatl, neo-mesoamericano. Cortés le apuesta a la continuidad, no a la ruptura. Su llamado a las órdenes mendicantes va en el mismo sentido. Para cristianizar a los indios, el capitán general de la Nueva España rechaza cualquier idea de construir el clero secular. Los hermanos menores, que llegan desde 1524, obrarán con eficacia en favor de la protección de los indios y se dedicarán a convertirlos sin impedir que sigan siendo indios. Todo se hizo para que los indios se apropiaran del cristianismo importado. Así que no debe sorprender que haya nacido una religión sincrética, ni totalmente cristiana ni totalmente pagana, sino lo bastante ambigua como para que en el mismo movimiento la aceptaran tanto Roma como los indígenas. El mestizaje de sangre es muy tímido al principio, se dobló con un mestizaje cultural bastante fulgurante. En conclusión, Hernán Cortés reemplaza y traspola el papel que tuvieron los nahuas en la historia mesoamericana. No se trata de una sustitución violenta o revolucionaria, sino una continuista con el primer mestizaje. Pero ahora dicho proceso mestizador se amplía, se ensancha a nivel teórico y práctico, a nivel biológico y sociocultural y a nivel geográfico y territorial. Así, los mesoamericanos, a fin de cuentas, no perdieron culturalmente nada, ni tampoco fueron actores claves en el drama de la historia colonial. Por el contrario, ellos deberían decir: gracias, Cortés, habéis construido un proyecto mayor al mesoamericano acotado, uno interhemisférico y nacional. Con ello, Duverger convierte a Cortés en el tatarabuelo de la patria, su fundador único. Gracias. Bueno, lo interesante de la comunicación del compañero es refrendó todo lo que dijimos en la mañana, ayer, en la mañana y en la tarde. Y yo creo que ahorita nos queda una comunicación más bien muy corto. Esa es más bien la lectura de un texto que nos permitió una arqueóloga canadiense, Luisa Paradis, y que va muy bien sobre ese texto, un análisis crítico que se pareció en Francia y que creo que es importante leer. Y ahorita nos queda la ponencia de Fernando. O sea, hacemos un corte de 10 minutos, no sé qué piensa.